momento está el fútbol parado. Dame una reflexión Ujú. de lo que ha pasado, de tu percepción. A mí me dice que hoy hay una reunión importante entre el presidente de la UF, que anoche, última hora, llegó de Paraguay, porque acá es una particularidad, ¿no? El fútbol está parado, Alonso estaba en el sorteo de la Comebol, Matías Pérez, que integra el Ejecutivo, que además es representante de los grupos de interés, o sea, es representante de los árbitros, está con la selección uruguaya, no sé dónde anda ahora la selección uruguaya, en País Vasco, ahí está, para jugar con País Vasco, con la delegación. No entiendo qué hace ahí cuando en definitiva es representante de los grupos de interés y hay un grupo de interés hoy que está afectado porque los han violentado y ha parado el fútbol. El presidente del gremio, que quizás lo tenía armado de antemano, pero en un viaje familiar por Europa, o sea, lo que tiene que estar acá para tomar las decisiones rápidamente y levantar el fútbol están todos de viaje. Está claro que hoy los Zoom, las posibilidades de las plataformas, de alguna manera generan que las distancias sean relativas. Pero contame un poco tu percepción al respecto. Y yo decía que había una reunión importante hoy con el Ministerio del Interior, donde lo que se está buscando en esencia es que la policía ingrese a las tribunas como un elemento que se pueda concretar y los árbitros puedan levantar el paro. Dame tu percepción y un poco la información de lo que tenés vos en función del lado de Peñarol. Sí, desde el punto de vista de lo que fue la medida implementada por los árbitros, obviamente es una medida legítima en cuanto a lo que es la posibilidad que tiene un gremio de tomar medidas frente a lo que consideran una situación de riesgo, una situación que pone en peligro a sus asociados, y obviamente siempre solidarizarse con la situación y con quien fue agredido en ese momento. Desde el punto de vista del análisis que hace el resto o que hacemos el resto de los que somos actores del fútbol, bueno, yo me afilio mucho más a lo que hace 3 semanas planteaba el propio presidente de AUDAF, que era que las jornadas de reflexión o de tener el fútbol no o sea, terminan favoreciendo a aquellos que provocan los incidentes o provocan las situaciones de violencia. Y además, cómo afecta esta detención de actividades a todos los otros actores, ¿no? Porque uno tiene que ver que acá están las instituciones, los que trabajan alrededor de los partidos, los distintos partidos de fútbol en los escenarios, bueno, el propio periodismo deportivo y una gran cantidad de gente que forma la tan mentada familia del fútbol que se ve afectada en todos sus términos. En lo particular en Peñarol nos implica, nos genera un impacto desde el punto de vista deportivo importante. Había toda una planificación y una secuencia de partidos que había sido planificado previamente y que tiene que ser reconfigurada a partir de esto, que además no sabemos cuándo termina. Y ahí abordo el otro elemento que tú planteás. Resulta realmente llamativo que habiendo esta situación y más allá de las plataformas nos generan acercamiento, obviamente, pero lo que no se puede entender es que no se trabaje 24 horas Exacto. para solucionar el tema y que se dejen pasar las horas y que se dejen transcurrir el tiempo sin avanzar realmente todo se centre en reuniones esporádicas de un par de horas para solucionarlo. Comparto plenamente. Esto último que decir lo comparto plenamente. Para mí, los que cortan el bacalao tienen que estar acá. Punto. No tiene dos lecturas el tema. Sino que no ocupen el rol que ocupan y que se dediquen a otra cosa. Es sencillo. Lo que sí mucho no comparto, Julio, te lo digo con mucho respeto, es, a ver, sí es verdad algo, la contradicción del presidente del gremio, que 20 días atrás dijo, si paramos el fútbol es darle campo orégano, en otras palabras, estoy parafraseando, a los violentos. Pasaron 20 días por el fútbol. ¿Me explico? Entonces no se entiende. ¿Pero por qué no se entiende? Pues yo creo que lo que debió pasar hace 20 días atrás es que inmediatamente debieran parar. Yo entiendo que parar el fútbol tranca 200 chimeneas de toda la gente que vivimos a través de lo que son los partidos de fútbol, estamos de acuerdo. Pero cuando vos violentás, me parece a mí, la salud de uno de los actores, que no es cualquier actor. Pues yo pongo este ejemplo, Julio, es como que vos estés en un recinto, en un juzgado, haya un juez, haya un fiscal que acusa, haya un acusado y un abogado defensor. Y suponete que el acusado salta por arriba de la tarima, como pasó hace poco en Estados Unidos, y se eleva arriba al juez, en ese momento se le tira arriba y lo agrede. Eso que yo te puedo pensar en un juzgado, que sería casi impensable
por más que hace poco pasó en Estados Unidos, llevarlo al fútbol. Vos no estás solamente agrediendo a un actor del fútbol, estás agrediendo a la justicia del fútbol. Después, el desarrollo de cómo hace la justicia del fútbol te podrá gustar más, te podrá gustar menos, se podrá equivocar, no se podrá equivocar, lo que vos quieras. Pero el de negro, aunque hoy son de todos colores, es el encargado de impartir la justicia dentro del escenario deportivo de un partido profesional. Y se vio violentado hace 20 días atrás y se vio violentado ahora. Entonces yo creo que el gremio, como medida normal y natural, violentan a un juez, apedrean a un juez, inmediatamente paramos y después vemos cómo seguimos. Ese me parece que fue el error del presidente de dirigencia del gremio, que ante dos hechos exactamente iguales, desde la tribuna una piedra que impactó, una en el coco, la otra en la nariz. Ahora yo pregunto, ¿y si hubiera impactado en la vista, vos que sos médico y perdés la vista? ¿Cómo arreglás a ese cristiano, a toda la familia de ahí en adelante? Y si la intensidad del golpe hubiera sido tal que en lugar de pegar en el coco, la parte dura, te pega en la 100 y te pasan para el otro mundo, ¿cómo solucionás el tema? Y eso tiene que ver con qué. No, recién arrancó el año en la primera fecha, como dijo el secretario del gremio, ahora no vamos a parar. Y paran 20 días después. Yo creo que hay toda una contradicción del gremio, de la dirigencia del gremio. Pero me parece que hay una sola medida ante una agresión al encargado de Partido de Justicia, que es, en ese momento, paramos y después vemos cómo seguimos. Es simplemente una opinión. Está clarísimo. A ver, no quiero dejarlo bien claro para que no se generen confusiones. No cuestiono la medida gremial tomada. Sí, quizás el hecho de si esto termina solucionando o no la situación, y por otro lado, poco también la ausencia de coordinación o la ausencia de ámbitos que en su momento estuvieron, ¿no? Cuando se generaba una agresión, se generaba una situación compleja dentro del fútbol, había reuniones justamente donde participaban tanto los gremios de jugadores como los gremios de entrenadores, de futbolistas e incluso representantes de las instituciones en una suerte de coordinación permanente para, tomar decisiones que que por lo menos tengan un consenso mayor a la hora de tomarlos, porque yo creo que todos hubieran acordado que este tipo de situaciones son complejas, pero también al haber en una suerte de coordinación multidisciplinaria representantes de todo, también creo que sería una presión o una situación que aceleraría los tiempos de resolución de estos conflictos. Lo que sí, también, y lamentable, no estoy, y vuelvo a decir, no cuestiono la medida, pero también termina siendo, lamentablemente, un tema de puntería, porque, nosotros vimos en distintos partidos como los proyectiles caen, lo vimos en partidos locales y lo vimos también en partidos internacionales recientes en nuestro país, donde se vieron petacas de vidrio cayendo, y ahí, deberían haberse tomado medidas similares, porque en definitiva una petaca que cae al campo de fútbol pudo haber también determinado muchas de las cuestiones que tú decís, entonces no puede distinguirse entre la puntería y la efectividad de un proyectil tirado a la cancha o la ausencia de situaciones. Entonces, quizás revisando un poco todos esos videos, quizás los jueces también tendrían que dejar de arbitrar a nivel internacional, tomar la misma medida para lo que son las competencias internacionales. Yo lo que hablo que tiene que haber siempre en un gremio, no me estoy metiendo, lo estoy hablando en general. Sí. Tiene que haber una coherencia con las medidas que se toman. Yo estoy de acuerdo con eso. Y cuando me voy a perjudicar como integrante de un gremio, tengo que estar dispuesto a perjudicarme en todos aquellos aspectos. Exacto. No solo en los aspectos que me generan una imposibilidad transitoria, porque acá el número de partidos finales va a ser siempre el mismo y por lo tanto no se van a ver afectados Exacto. en sus salarios. Pero sí, si esta medida toma una dimensión mayor, y como te digo, en un partido reciente en nuestro país cayeron petacas, proyectiles, hay que tomar entonces una medida mucho más fuerte y afectarse también desde el punto de vista profesional y salarial para que vean que realmente están tomando una medida que los afecte. Yo en eso estoy de acuerdo, porque ¿sabes lo que creo, Julio?
que cuando tomás una medida de este tipo, vos tenés que entender algo de base. El colectivo está por encima de lo individual. Y si esto genera que mañana 25 árbitros no vayan a arbitrar a nivel internacional, es una suposición, bueno, hay un gremio de 140, 150 árbitros que está peleando por algo de base mucho más sólida, mucho más fuerte, que es vos ir a trabajar sin ser violentado. Es como que vos, Julio, entres al Maciel y cuando vayas a entrar a la Maciel, no sé si entras por 25 de mayo o por la calle Maciel mismo, te tiren pedrada y vos estés esquivando las pedradas. Esto es exactamente lo mismo, que yo venga acá a la oficina de la Ciudad Vieja y me estén esperando de un lado y me tiren pedradas a ver si las puedo esquivar para meterme para dentro de las corridas. Entonces, eso es lo que no debe pasar. No, está Lo claro. que sí también te digo es, Está claro. lo que sí te digo también es, porque conozco el paño. Acá el presidente de la AUF tiene en la manga bueno, no me levantan el paro, entonces no arbitra a nivel internacional. Que bien de Nacho esa, ¿no? Desde el punto de vista político, él se maneja políticamente. Son presiones que se dan en la vida política. Yo lo que creo que un gremio tiene que estar lo suficientemente sólido como para decir, bueno, pasa esto, mira, sabes una cosa, no tengo ningún apuro. Hasta que no me dé los 7 puntos que te pedí, nosotros no volvemos a arbitrar. ¿Por qué? Porque estamos cuidando nuestra salud. ¿Me explico? No, está claro. Y fíjate que eso, y que algunas de las cuestiones que plantean los árbitros también benefician al resto del espectáculo, o sea, benefician la salud de los jugadores también, benefician la posibilidad de que, o impiden la posibilidad, o impedirían la posibilidad de que sean agredidos los propios jugadores o los propios espectadores que van a un campo de juego, ¿no? Está claro que el fin último es el mismo para todos. Bueno, yo creo que hay lo que a mí más me preocupa, o lo que más nos preocupa, es la celeridad con que estas cosas se deben solucionar. Exacto. O sea, exacto. no deben ser con... O sea, cuando uno, te lo digo desde mi experiencia en lo que fue las negociaciones a nivel de consejo de salario, o situaciones tensas que se dan a nivel de la vida gremial, y no digo que sean los árbitros los que estén realizando esta dilación en las reuniones o en los tiempos, sino que creo que parte de la propia Asociación Uruguaya. Y lo que te decía, en épocas de consejo de salario, me acuerdo de estar en el Ministerio de Trabajo hasta las 2, 3, 4 de la mañana hasta que el tema se solucionara, porque sabíamos que son temas importantes que tienen que terminar solucionándose porque generan perjuicios a muchos de los actores de esa área. Entonces, a mí, por eso te decía, no cuestiono la medida, quizás yo personalmente hubiera ido por otro lado, pero la medida es legítima, es entendible, sobre todo, es entendible, pero lo que está faltando es celeridad para resolverlo, porque bueno, después sí hay que ver los que nos afecta, a los que nos afecta, pero que no estamos incluidos en las conversaciones actuales para darle una resolución, miramos de afuera y nos genera perjuicios que nosotros tenemos que manifestar que existen y que eso genere cierta presión para que los que pueden solucionarlo intenten solucionarlo a la brevedad. Bien, bien. Hay otros temas también, ¿no?, que tampoco se terminan de comprender. Por ejemplo, yo escucho al presidente de la UF hablando para el polideportivo diciendo está identificada la persona que tiró el proyectil. Estamos hablando del partido de Racing con Peñarol. Saca un comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que seguramente vos lo leíste, que los últimos 2 párrafos hace referencia a que tiene identificada a la persona y que ponen a disposición de quien corresponda, del agredido o de quien sea, los elementos que tienen para demostrar a la Asociación Uruguaya de Fútbol que la tiene identificado. Hace pocas horas, reunión de los árbitros con el área de seguridad de la AUF, y los árbitros salen de la reunión diciendo, la seguridad de la AUF lo que nos está diciendo en este momento es que a través de las 3 cámaras que tienen no logra identificarse claramente quién fue el que tiró la piedra del agresor. Y esto pasó en 24 horas. Entonces, cuando vos ves el presidente de la AUF que dice una cosa, la AUF que saca un comunicado que dice lo mismo, y que después de la reunión con seguridad te dicen una cosa absolutamente contraria, es cuando vos decís, vos, ¿en manos de quién estamos? Tenemos que solucionar esto lo antes posible. Tienen que ser 24/7. Los tenemos en el exterior, a los que tienen que resolver, más allá del tema de la proximidad por las plataformas que hablábamos recién, pero lo cierto y lo concreto es que las señales que damos nosotros desde la Asociación Uruguaya de Fútbol son totalmente contradictorias. O sea, se contradice la dirigencia del gremio, por lo que explicamos recién, por lo que pasó hace 20 días y lo que pasa ahora, independientemente de que podamos compartir o no la medida. Y se contradice también la AUF. La AUF dijo, ponemos a disposición los elementos técnicos que tenemos porque hemos identificado rápidamente a la persona agresora. Y ahora resulta que no identificaron a nadie.
¿Cómo se explica eso, Julio? Lo que pasa es que nosotros estos días hemos pasado hablando justamente del propio incidente, del lanzamiento del proyectil, hemos estado hablando de lo que eso generó en cuanto a la detención de actividades, pero hemos hablado poco, en general, de responsabilidades, porque la responsabilidad no solo radica, digamos, en el propio club que se vio implicado en este tipo de incidentes, sino también en quienes están a cargo de la seguridad a nivel de la Asociación Uruguaya de Fútbol y que en los últimos tiempos han tenido un sinnúmero de situaciones en los cuales la distinta planificación y organización e incluso evaluación posterior de los distintos incidentes que se han dado realmente han dejado mucho que desear, ¿no? Entonces, bueno, no se trata solo de ver una medida y ver la solución, sino también hay que mirar quienes están encargados si realmente están haciendo un trabajo adecuado, si realmente necesitan o se necesita que se mantengan en esa situación o si hay que ir a buscar a otras personas que estén encargados de la seguridad a nivel de los escenarios deportivos, que además que planteen las soluciones en términos globales y que se vean implicados justamente en estas situaciones. Déjame Eso decirte esto me ha llamado cortito. mucho la atención. Claro, claro. Déjame decirte esto cortito. Pues yo a Rafael Peña lo conozco del primer día que vino acá. Es más, la primera vez que charlo con Rafael Peña era 10 días antes que llegara a ser hombre de seguridad de la UF, de hace muchos años a esta parte. Entonces lo conozco perfectamente, hemos hablado un sinnúmero de veces. Sé la forma y la manera que tiene, porque además conocí también su currículum y su trayectoria, fuera de lo que es el fútbol. Rafael Peña hizo un informe sobre el tema Cerro, puntualmente Cerro, a ver, el área de seguridad de la UF, que tenía Rafael Peña de cabeza. Hicieron un informe de 100 páginas sobre el tema Cerro. ¿Está? El tema Cerro se trata como un tema diferente, ¿por qué? Porque cada 4 o 5 ring y ranca, cada 4 o 5 hechos de violencia, siempre aparece el tema Cerro como recurrente, de hace un buen tiempo a esta parte. Ese informe de 100 páginas, ¿sabes la síntesis que termina diciendo? Que si no se ataca de una manera particular y especial, vamos a lamentar un muerto en cualquier momento en el fútbol. Da a entender de un hecho fatal, dice hecho fatal, que es un muerto, o un hecho lo suficientemente grave que pueda trastocar, digamos, un poco lo que es la esencia de nuestro fútbol. ¿Sabes qué hicieron con este informe, Julio? Se lo dieron al presidente de la UF, se lo dieron a la mesa ejecutiva. Tengo entendido que incluso se lo hicieron llegar a algún integrante del tribunal disciplinario. ¿Vos te pensás que ese informe sirvió para algo? ¿Hicieron algo? No, adentro de un cajón. Y nadie toca el tema, porque nadie le pone en la violencia el cascabel al gato. Eso es lo que está pasando. Por eso pasan los años, Julio querido, y más o menos, con matices para un lado, para el otro, el hecho de violencia en el fútbol sigue siendo exactamente el mismo. Entonces yo también entiendo a un tipo como Peña que dice, pero pará, papá, laburo esto, hago esto, hago esto, hago esto, y la consecuencia inmediata, ¿cuál es? Ninguna. Es como el policía que termina aprendiendo al violento, pasa por el juzgado y a los 5 minutos está en la calle de vuelta. Esto es lo que está pasando hoy en la asociación, ¿eh? El que lo quiera aceptar, que Sí, lo acepte, el que no quiera, que no lo acepte. Eso está pasando hoy. bueno, es que bueno, pero ahí entramos en el tema de las responsabilidades del punto de vista político. Yo no voy a la persona de Rafael Peña, Uh-huh, sino al cargo que uh-huh, desempeña, y esto como en un país, a veces hay ministros que son excelentes profesionales, uh-huh. que cumplen adecuadamente su labor hasta determinado momento, pero que se produce un hecho, una situación política, y el presidente del país se ve en la obligación de generar la dimisión de ese ministro porque hay una situación específica e importante en el área en el cual se desempeña. Bueno, acá eso no se está hablando, no se está discutiendo. Y si esa persona eleva informes y quienes tienen la conducción política del fútbol uruguayo no están generando los cambios necesarios que o no están tomando en cuenta dichos informes, bueno, habría que ver dónde está la responsabilidad política también de esa conducción. Creo que incluso, por ejemplo, en estas primeras reuniones, la gran mayoría de los integrantes del comité ejecutivo ni siquiera estuvieron presentes Uh-huh. y estuvo presente un porcentaje reducido
de integrantes del comité ejecutivo para intentar solucionar los temas. Parece que acá, bueno, hay otros temas que son más importantes, hay que viajar con la Claro, claro. selección, hay Manta, que Manta, estar... Manta que se dedica a viajar eh, ahora, Manta que representa a la Sociedad Anónima exacto. Deportiva. Lo que ha cambiado Carlito, la verdad, sinceramente, pero no hablo de la persona que es un tipo, un cra. No, Hablo del obvio, rol que cumple obvio. en el fútbol. Lo que ha cambiado, hacer aquel criticón permanente a lo que ha cambiado ahora que viaja todos los días. Matías Pérez, olvídate, no hay chance. Y Matías Pérez no representa solo a los jugadores, representa también a los jueces. Y los jueces que él representa en el cuerpo ejecutivo de la UF hoy están de paro y el tipo está en el exterior. Alonso llegó recién anoche a las 7:30 de la tarde de un sorteo que se dio el día anterior, 24 horas después. Y después el presidente del gremio, que lo tenía pactado, creo, un viaje familiar, que está también en el exterior. Entonces, cuando ves, digo, esto pasa, pero pará, utilizan al fútbol de Bueno, determinada pero manera. perdona, Sí, te quiero hacer un paréntesis. dale. Y voy a tomar las palabras del mismo man. Él se Ujú. ha convertido en un muy buen alcahuete. Pero Sí, lo sí, dijo él, no él lo digo yo, ¿eh? lo dijo él, sí. Soy Por un muy eso, buen alcahuete, dijo Manta. Entonces, después, sí, Julio, cuando vos ves, yo estaba en Qatar, y vos ves una foto en el hotel de la FIFA, donde están todos los elementos, yo entiendo que la US diga, tenemos que invitar a este, tenemos que invitar a este, un representante de acá, un representante de allá. Esa línea que se termina como atravesando, porque vos podés tener un buen vínculo, correcto vínculo, ¿tá? Con las autoridades, en este caso del fútbol. Ahora, cuando tenés un problema gremial y vas al paro, como pasa, vos, los que dirigen el gremio, en este caso arbitral, que quedan momentáneamente a la par de la autoridad del fútbol, porque se rompe transitoriamente el principio de autoridad, tienen que estar velando y luchando para conseguir las condiciones para volver a arbitrar. Y vos lo ves en Qatar 2022 abrazados unos con otros. Entonces, si yo soy integrante de un gremio, sí, sí. soy un juez de, no sé, primera categoría, yo digo, ¿en manos de quién está la defensa de mis intereses y mis condiciones? Porque al que le tengo que exigir, soy con el que me abrazo políticamente. Y lo mismo pasa con la conducción de la Mutual, exactamente lo mismo. El año pasado, los dirigentes de la Mutual no querían parar, pero llegó un momento que no tuvieron más remedio porque había un gremio que dijo, muchachos, ya está, bancamos todas las idas y vueltas con el famoso tema del estatuto del jugador. Terminó parando una vez, se paró. Tampoco consiguieron nada, porque pasó un mes y el estatuto del jugador se terminó arreglando un montón de tiempo después que se levantó el paro. Es la única vez, Julio, que yo veo que se va un paro, se levanta el paro, hay un mes en el medio y no se consiguió absolutamente nada. Y el paro se terminó levantando. Entonces, cuando vos ves esta incongruencia, pero ¿sabes por qué pasa esto, Julio? Perdón que me extienda, porque es un tema que yo lo debato permanentemente. Porque los que son técnicos en las materias no están. Alonso lo que hizo fue una gran política para ser presidente, para mantenerse en el cargo en la reelección, y llenó de política a toda la asociación. Que la asociación tenga que tener un aspecto político está bárbaro. Pero hay un montón de aspectos donde los técnicos, los entendidos, son los que tienen que resolver. Y está lleno de políticos. Y los políticos hacen solamente política. No son, no funcionan como tipos con ingeniería en su cabeza desde el punto de vista técnico para aplicar lo mejor para las condiciones que se van generando. Entonces así estamos y deambulamos para un... Somos un corcho que flota, porque hay que mantener una especie de establishment para que en definitiva los que están en los cargos se sigan sosteniendo el mayor tiempo posible. O por dinero, porque algunos cobran formalmente, como el presidente Lauf, o por contactos, que lo que te terminan generando es poder. Entonces, eso es lo que está pasando. Y cuando se dan circunstancias de este tipo tan sensibles, no tenemos los idóneos en la materia para solucionarlo rápidamente. Esta es una opinión que yo me he formado después de tanto tiempo estar en esto. Es que son las contradicciones de esa nueva realidad del fútbol que se logró o que lograron algunos luego de lo que para nosotros, desde el punto de vista institucional, fue una nefasta intervención del fútbol uruguayo que terminó generando una nueva realidad y que obliga muchas veces a esas situaciones contradictorias en donde quienes están dentro de la conducción del fútbol en determinado momento tienen que ponerse a un costado y generar un enfrentamiento, pero estando de los dos lados del mostrador, ¿no? El tema es que esto nos sigue afectando a los clubes tradicionales, a los Ujú. clubes que aportamos más jugadores a nuestra selección, a los que tenemos una importancia también desde el punto de vista social, porque no solo actuamos como clubes de fútbol, sino que tenemos un área de influencia alrededor de cada uno de los clubes que tiene que ver con otros aspectos que no son los que puede tener una sociedad anónima deportiva.
sin dejar de entender que deben existir, pero sí que la realidad actual del fútbol nos perjudique sistemáticamente a los clubes que hacemos a lo que es la realidad del fútbol uruguayo, es uno de los aspectos que nosotros siempre hemos planteado desde Peñarol y que incluso en determinado momento nos ha llevado a esta situación actual en la cual estamos fuera de la conducción del fútbol uruguayo con toda la historia que tiene Peñarol, pero también de los otros ámbitos por voluntad propia, porque, bueno, se nos ha intentado imponer una forma de conducción o de actuar en la cual no estamos de acuerdo, más allá de que existan las posibilidades de acercamiento, de que hoy estemos en una etapa de reordenamiento, de inicio de un nuevo diálogo. Ese nuevo diálogo con la Asociación Uruguaya de Fútbol no va a dejar atrás o no va a impedir o no va a ser a costa de que Peñarol arríe sus banderas y deje de decir, junto al resto de los clubes de la Unión de Clubes, lo que piensa sobre la conducción del fútbol uruguayo. De alguna manera, igual, es una cosa que se repite y que, bueno, que vamos a seguir planteándola hasta que el formato actual muestre inicio de cambio. Bien, Julio, te consulto. ¿Vos estás de acuerdo con que la policía deba estar en la tribuna de acá en adelante? ¿Qué es lo que piden los árbitros? Yo creo que hay que hacer un análisis técnico, ¿no? Los clubes venimos sosteniendo esa posibilidad. Hay una posición desde el Ministerio del Interior de que eso puede generar mayores problemas o sería un factor de irritación a quienes están en la tribuna. La verdad que eso, digo, de alguna manera genera dudas, porque si no, no habría fuerzas policiales en ningún lugar de Montevideo y sin Exacto, embargo en otras exacto. áreas lo que ha mostrado es que justamente la prevención por el aumento del personal policial dentro de lugares complejos ha disminuido o ha tendido a disminuir la cantidad de delitos, por lo menos no estoy hablando de los homicidios que están vinculados a otra serie de cosas, sino a aquellos delitos como rapiñas o hurtos o ese tipo de cosas que con una actuación preventiva ha disminuido. También creo hoy tenemos la posibilidad de que, más allá de no tener, creo que hay una posibilidad sí que recomienda el Ministerio, que en los últimos 15, 20 minutos de los partidos ingrese, esto sería una medida intermedia, pero siempre es en los momentos que uno supone más complejos de los partidos, bueno, que en los últimos 15, 20 minutos ingresen la fuerza policial a las tribunas. Quizás sería una medida paliativa o de inicio del camino hacia la posibilidad de que estén de forma permanente. Pero bueno, son análisis técnicos, pero que, y volvemos siempre a lo mismo, no se tratan a lo largo del tiempo, ¿no? O Exacto, sea, exacto. se tratan esporádicamente solo cuando pasa algo, Cuando pero pasa no algo, hay exactamente. no hay una iniciativa Porque no permanente hay, en ese de ver sentido, cómo hacer. claro, no hay una política en ese sentido que diga vos. Este es un tema debemos tratarlo a lo largo del año. Haya o no incidentes o situaciones de violencia. ¿Para qué? Para que el día que las haya, vos ya tengas toda una parafernalia armada que te permita rápidamente actuar, impactar y generar el efecto deseado. Y no necesariamente tener que parar el fútbol. Pero acá siempre hacemos lo mismo. Nosotros vamos corriendo los problemas de atrás. O sea, la temprana intervención no existe. La prevención, mucho menos. En ninguno de los aspectos, tampoco en el tema de la violencia. Si no, en 20 días hubiera cambiado la situación. Tomaron 3 medidas boludas, porque fueron medidas boludas, y no pasó absolutamente nada. No cambió nada y terminaron otra vez agrediendo un asistente, en este caso, del fútbol uruguayo. Esa es la realidad que tenemos en el día de hoy, así que bueno, veremos qué pasa con esta situación.